Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Gabriela Luis Mazay, soy estudiante de la carrera de Derecho y vengo a hablarles hoy sobre los derechos de la personalidad. Si bien sabemos, los derechos humanos y los derechos de la personalidad podemos llegar a confundirlos un poco, pero la diferencia es de que los derechos humanos son públicos mientras que los derechos de la personalidad son privados. Por ejemplo, la violación a un derecho humano le corresponde a la materia constitucional, mientras que la violación a un derecho de la personalidad le correspondería al derecho civil, que en este caso vamos a ver eso. Como un pequeño concepto de lo que es derechos de la personalidad, podemos venir a decir de que son facultades jurídicas que le corresponden a la persona, creo yo, por el solo hecho de ser persona. Estos son derechos de la personalidad si están relacionados con la persona. Dichos derechos se clasifican en dos: los que vienen a proteger la integridad física y los que protegen la integridad psíquica. Los de integridad física vienen a ser lo que es la vida, la salud, la libertad, el tratamiento de exámenes médicos, la disposición en vida de parte de los cuerpos, donación de cadáveres, autolesión, entre otros. La autolesión, por ejemplo, hacerse un piercing o hacerse un tatuaje, ¿no? Es un derecho de libre desarrollo de la personalidad al que todos tenemos derecho, ¿no? Si decidimos hacerlo. O, por ejemplo, el derecho a morir, la eutanasia, ¿no? Y claro, no vamos a entrar en conceptos filosóficos ahorita, pero sí son derechos de la personalidad, de integridad física. Y ahora los derechos de la integridad psíquica. Viene a ser lo que es el honor, la fama, nuestra reputación, nuestro derecho a la vida privada, a nuestras fotos, nuestra voz, nuestro nombre, nuestras imágenes, ¿no? Entonces, eso viene a ser lo que son derechos de la personalidad de integridad psíquica. Las características de los derechos de personalidad son las siguientes: son erga omnes, es decir, que tienen efectos frente a todos, tienen efectos generales, son oponibles frente a todas las personas, son subjetivos privados, es decir, protegen a la parte física o psíquica o espiritual, pero nada más de la persona, es decir, de su ámbito privado. También son limitados, eh, es decir, su ejercicio llega hasta el momento en que no se afecten a otras personas. Son innatos, inherentes y esenciales. Innatos porque nacen con nosotros, inherentes porque al ser personas son intransmisibles, inembargables e irrenunciables, ¿no? Se supone que estas características no implica que no puedo ceder mi imagen. Sí puedo ceder una foto sobre mi imagen, pero no mi imagen como tal, no se puede. Por ejemplo, pueden embargar la voz, el disco de un artista, pero no su voz. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces a eso se refiere. Los derechos humanos están contenidos en la Constitución, mientras que los derechos de la personalidad regularmente están contenidos en los códigos civiles. Y aquí se trata de determinar qué legislaciones sí tienen un apartado o si existen legislaciones específicas sobre los derechos de la personalidad. A eso se refiere, ¿sí? Por ejemplo, los estados que sí los regulan específicamente tienen un capítulo específicamente, ¿no? Como México, ellos sí, y los demás estados como tal no. Entonces, decíamos, cuando un derecho de la personalidad es violado, desconocido o hay incertidumbre sobre él, la violación de este derecho se trata de corregir a través de una acción civil por reparación de daño, que puede ser física o moral, como ya habíamos dicho, ¿no? Que el patrimonio se compone de estas dos partes. Y bueno, esto es importante que lo sepamos. Mientras que por la violación a un derecho humano promovemos un amparo, una ley de inconstitucionalidad, por la violación a un derecho de la personalidad, lo que se debe hacer es promover una acción civil de reparación de daño.
Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que haya quedado un poquito claro y muchísimas gracias. Hasta una próxima.